Bienvenidos a Mi Akasha, tu espacio donde obtener herramientas de desarrollo espiritual, manifestación y mucho más. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo estáis? A ver, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los orígenes de las creencias limitantes. Pero primero vamos a explicar qué es una creencia limitante. Es una idea que puede ser una opinión, un pensamiento que está totalmente anclado en nuestro subconsciente y que este subconsciente lo considera cierto sin que tenga que serlo, obviamente, y que condiciona muchísimo nuestra vida. Todos, absolutamente todos, tenemos millones y millones o miles y miles de creencias limitantes. Y esto es lo primero que debemos de trabajar para poder cambiar nuestra vida, para poder avanzar, poder desarrollarnos, poder hacer lo que queramos. Pongo un ejemplo. Imagínate que quieres tener abundancia económica, pero tienes creencias limitantes en tu subconsciente que dicen que el dinero es malo, que el dinero trae problemas, que todo es caro, que ganar dinero cuesta muchísimo trabajo. Entonces ahí tenemos como que dividir entre consciente y subconsciente. Tu subconsciente tiene estas creencias, pero tú de forma consciente quieres ese dinero, quieres ganar dinero, pero aquí el que manda es el subconsciente, porque es el responsable del 95% de la formación de nuestra realidad. Así que si tú tienes un 95% de creencias en contra del dinero y un 5% de intención de ganarlo, obviamente, ¿quién gana? ¿El 95 o el 5? Gana el 95. Entonces, de forma inconsciente, de forma automática, vas a hacer cosas para no llegar a tener ese dinero. Esto realmente crea una incoherencia entre ambas mentes, entre mente consciente y mente subconsciente, y esta incoherencia hace que llegue la infelicidad y la frustración por no poder conseguir aquello que deseas. Así que vamos a ver cuáles son los orígenes de cualquier creencia limitante. El primer origen es nuestra infancia. Es decir, desde que nosotros nacemos hasta que tenemos unos 7, 8 años aproximadamente, somos como un subconsciente con patas, un subconsciente andante. No tenemos capacidad de discernir lo que es correcto de lo que no. Y toda la información que recibimos va a ir directamente a nuestro subconsciente. Porque en esos primeros años de nuestra infancia, todo lo que oímos lo vamos a recibir como una verdad absoluta. Te pongo un ejemplo. Eres una niña y hay algo que esto nos han dicho siempre, sobre todo a las nenas, al menos en mi época nos lo decían un montón, y es que quien bien te quiere te hará llorar. O los que se pelean se desean. O cuando un amigo del cole o de la guardería o de donde sea nos ha tirado del pelo o nos ha dado una patada, ¡ay, eso es que le gustas! Bien, genial, gracias, porque eso va a ir directamente a mi subconsciente y va a crear una programación que dice de que quien me hace daño me quiere. Entonces esto puede abocar en mi yo adulta a tener relaciones con personas dañinas. O tal vez has sido totalmente desvalorizada en tu infancia con unos progenitores que te han dicho que no vales, que no sirves o que te han dado demasiadas críticas, han sido demasiado perfeccionistas contigo, no te han dado caricias emocionales, sino todo lo contrario, han sido muy críticos. Entonces automáticamente vas a tener un programa de no merecimiento, de invalidez, poca autoestima, etc. El segundo origen es el transgeneracional, es decir, todo aquello que nosotros hemos heredado directamente de nuestro árbol genealógico, desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos y demás. Y esto es realmente importante y a mí me resulta súper llamativo. Voy a poner un caso real de un chico que estaba en la universidad, era el primer año de universidad. El chico estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba
de hecho, me contaba que es que, mira, me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a estudiar, me voy a clase, vuelvo de clase, sigo estudiando, pero sigo suspendiendo exámenes. Es decir, y si los apruebo, pero por los pelos, con un 5 pelado, con la nota mínima para poder aprobar. Y lo que le pasaba era que cuando llegaba el examen empezaba a ponerse nervioso al punto incluso de que se tenía que medicar, se tenía que tomar un calmante antes de llegar al examen y no entendía qué le ocurría, no entendía qué le pasaba. Entonces empezamos a revisar sus creencias limitantes y encontramos que había creado una lealtad hacia su clan, hacia su árbol genealógico, porque dentro de su clan nadie había podido ir a la universidad. Entonces él, de forma subconsciente, tenía una creencia limitante increíblemente fuerte, una lealtad muy fuerte, que le decía que él tampoco podía obtener un título universitario o no podía tener éxito dentro de la universidad porque eso sería ser desleal a su clan. Y esto fue como algo muy impresionante porque él me decía, es que no sé, me boicoteo, soy consciente de que me boicoteo, porque cuando leo los enunciados de los exámenes, los leo mal. Hay cosas que me olvido, cometo errores estúpidos, se me olvida entregar cosas del examen, hay partes del examen que no veo, pero el día anterior, tal vez estudiando y practicando exámenes, he hecho unos exámenes súper buenos. Entonces, la verdad que realmente el boicoteo que podemos tener por creencias limitantes o por programación subconsciente puede ser brutal. Entonces, en cuanto empezamos a reprogramarlo, empezamos a cambiar ese programa subconsciente, empezó a ir más relajado a los exámenes, empezó a sacar mejores notas, dejó de tomar ansiolíticos, o sea, fue un cambio realmente increíble. Y de hecho, a día de hoy hace los exámenes de una forma muy tranquila, lo aprueba todo, saca notas acorde a las horas de estudio, o sea, le ha cambiado el panorama totalmente. El tercer origen son las experiencias de vida. Y aquí hay una frase que a mí me encanta que dice, la experiencia genera creencia y la creencia genera experiencia. Es decir, cuando a nosotros nos ocurren cosas y podemos incorporar creencias a nuestro subconsciente, esa misma creencia que hemos incorporado va a generar que se repita la misma experiencia. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola todo el tiempo. Y es muy tóxico para la persona porque, imaginaos, yo tengo una creencia, entonces, como tengo una creencia en mi subconsciente, que mi subconsciente considera que es una verdad absoluta, esto me lleva a tener una conducta automática de la que no me doy cuenta y esto da un resultado en mi día a día que afianza todavía más esa creencia que yo tengo. Entonces voy repitiendo acciones subconscientes automáticas según estas creencias que me dan un resultado que todavía refuerzan más esta creencia. Es un poco como que te quieres arañar, ¿no? Y esto genera un estado de infelicidad totalmente absoluto, porque la persona tiene un deseo determinado y no entiende por qué hace todo en contra de ese deseo. O todo le sale mal y no se da cuenta de que es ella misma repitiendo y reforzando esa creencia limitante que tiene. Por ejemplo, para que se entienda mejor, porque esto es un poco lío. Podemos volver al ejemplo anterior del chico este, que le pasaba esto con los exámenes y que él ya traía una creencia de base. Entonces, hace un examen, ese examen no le sale bien. Entonces, esa creencia queda reforzada. ¿Ves? Es que no sirves para estudiar. Pero no es que no sirva para estudiar, es que tiene una creencia previa que hace que se boicotee. Y el resultado de ese boicoteo es tu personaje señalándote, lo ves, es que no sirves. Y eso refuerza aún más. ¿De qué forma podemos detectar nuestras creencias limitantes?
Pues cualquier frase que empiece por no merezco, no puedo, no tengo derecho, no valgo, es imposible, soy incapaz, es difícil, no está bien, todo lo que va después de esto y que tenga que ver con actos del día a día es una creencia limitante. Este tipo de situaciones yo me las encuentro continuamente tanto dando clase como en las terapias. Es decir, personas que dicen, es que yo, por ejemplo, yo no puedo canalizar. No, todo el mundo puede canalizar. Eso es una super creencia limitante. Y ojo con lo que decimos y con lo que pensamos, porque tiene muchísimo poder, porque estás creando un patrón en tu subconsciente, porque cuanto más repetimos una frase, más fácilmente se va a quedar grabada en nuestro subconsciente. O por ejemplo, en terapia cuando me dicen, es que no soy merecedora del amor. ¿Cómo? No, todos somos merecedores del amor. O es que siempre me encuentro el mismo tipo de pareja. Ojo, no te encuentras siempre al mismo tipo de pareja. Estás eligiendo siempre al mismo tipo de pareja porque estás metida en la rueda de tu subconsciente limitante. O tal vez me encantaría tener ese trabajo determinado, pero sé que no sirvo. Si tú quieres un trabajo determinado es porque realmente sirves para él. Y esto siempre lo voy a repetir 1.000.000 de veces porque todo aquello que deseamos somos capaces de hacerlo y de tenerlo. Está ahí para nosotros. Hay una versión de ti preparada para hacerlo y solo tienes que convertirte en esa versión tuya. Aquí también recuerdo el caso de una clienta que me decía, no puedo conducir. Cada vez que voy a conducir me pongo a vomitar, me pongo fatal, me pongo muy mal del estómago, no puedo coger el coche y sería feliz cogiendo el coche, pero tenía un miedo horrible. Entonces trabajamos en sus creencias limitantes, hicimos reprogramación de subconsciente y hoy en día puede coger el coche tranquilamente, porque incluso en su caso tenía hasta ansiedad por anticipación. Si sabía que podía coger el coche, los síntomas ya físicos comenzaban, pero directamente. Era algo como que no tenía mucho sentido, pero era algo súper real y muy limitante. Entonces, ahora puede coger el coche tranquilamente para que veáis lo importante que es que nos trabajemos el subconsciente y lo realmente limitante que puede ser una mala programación subconsciente. Obviamente también existen las creencias contrarias, las creencias empoderantes. Y es lo que debemos de hacer, trabajar para cambiar esas creencias limitantes en creencias empoderantes, de yo puedo, yo me merezco, yo tengo. Y eso nos va a hacer muchísimo más felices y nos va a llevar a tener la vida de nuestros sueños. Entonces, resumiendo, el mayor origen de las creencias limitantes es, por un lado, nuestra infancia, nuestra programación cuando somos niños. El segundo origen es lo que ya traemos heredado de nuestro transgeneracional, de nuestro árbol genealógico. Y el tercer origen son las experiencias de vida que nos marcan y que generan una programación determinada. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Os invito a entrar en www.metodoacae.com, donde tenéis muchos recursos gratuitos para que os ayuden. ¡Chao! Aquí acaba este nuevo capítulo. No olvides seguirme aquí y en Instagram, Ángela Bazzi. Y si deseas recibir info sobre nuestros programas de manifestación, habilidades psíquicas o el método ACAE, recuerda hacerlo desde www.metodoacae.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo sobre espiritualidad, desarrollo o manifestación.